بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Bien, como estamos dando este curso a través de la página web Spreaker, y supongo que, inshallah, espero que estéis ahí escuchándome. De todos modos, como este capítulo se grabará y directamente será colgado en la misma página Spreaker y también en la página YouTube, aquellos que no hayáis podido escucharlo completamente, pues luego podéis acudir a estas dos páginas para tener el archivo grabado y así poder escucharlo completamente. Bien, la estructura de esta serie de conferencias, que vamos a dar, o de estas charlas online que vamos a dar sobre la sexualidad en el Islam, van a ser en torno a unas 8-10 conferencias online, o de 10 a 8 charlas online, y que constará cada una de unos 30 minutos. Cada día, a lo largo de estos 30 minutos, se expondrá una parte teórica de diversos aspectos de la sexualidad en el Islam, y al final, antes de acabar la clase, veréis anunciado tanto en eventos islámicos como en mi perfil Mansur Mota en el Facebook un link con el que podréis acceder a un formulario que es totalmente donde se realizan unas preguntas totalmente anónimas. Lo hemos hecho con la intención de que todos aquellos de vosotros que queráis hacer preguntas, por muy íntimas que sean, por muy detalladas que puedan ser, sobre este tema de la sexualidad, que lo hagáis sin ningún tipo de reparo, porque todas estas preguntas que se vayan a hacer en este formulario son totalmente anónimas y llegan a un correo totalmente de una manera anónima, para que lo importante sea la pregunta en sí misma y luego sea respondida en estas charlas. Como os he dicho, al final veréis ese link y podéis acceder a ese formulario y formular vuestra pregunta. En ese formulario encontraréis un apodo. Tampoco es necesario que pongáis, claro está, vuestro nombre ni apellido, sino un apodo con el que luego yo me pueda dirigir a la persona que ha hecho esa pregunta, y diré, pues fulano tal ha hecho una pregunta, que es un hombre o una mujer entre tal edad, le ha hecho la siguiente pregunta, y yo responderé a esa pregunta. Y bien, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un poco ya un poco en sí tratar a fondo lo que digamos, cuáles son las causas pues que se han dado en el mundo islámico, o más concretamente el más cercano a nosotros, que es el mundo árabe digamos, del norte de África, donde pues por diversos motivos, tanto a veces sobre todo sociales o intelectuales, o incluso desde dentro de la misma comunidad musulmana, pues por desgracia el hecho de tratar este tema pues se considera en ocasiones incluso algo tabú, ¿no? Y algún tema que se ve casi algo ajeno, ¿no? No al Islam en sí, porque claro, no es algo que no se puede desprender de la misma vida del ser humano, pero algo puede quedar como impropio del musulmán, el tratar este tema, el tema de la sexualidad en el Islam, queda como algo impropio de hablarlo en público, de tratarlo, a no ser de que se trate de algo estrictamente necesario, ¿no? Y realmente cuando el hecho no es así, cuando uno
acude a las fuentes y ve lo que hay, o sea, ve cuál es la guía que nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no en toda su vida, que así lo encontramos, sino relativamente en lo referente a este ámbito, ¿no? A este tema que es la sexualidad, vemos que realmente no es así. No existe ese concepto que se tiene del trato a la sexualidad como entre los musulmanes como se tenía entonces, ¿no? Es totalmente liberal en el sentido de que se trata absolutamente todo siempre con contacto y con buenas palabras y de una manera correcta, pero sin ningún tipo de tabú ni de tapujos, ¿no? Eh, ¿Por qué se han dado mm, estos factores, ¿no? que han hecho que por desgracia, y creo que no me equivoco si digo que sea casi algo impensable a veces de que un imán se ponga a hablar de sexo en una mezquita, aunque se trate que esté dirigiéndose a un grupo de personas, ya sea hombres únicamente o a mujeres únicamente. Por desgracia se ve como algo, como he dicho, bueno, que se cita de vez en cuando muy por encima de que el Islam sí que no niega este ámbito y tal, pero a veces, como he dicho, pues por distintos factores se ve como que algo que no debe entrarse en él y que no debe tocarse y que ya veremos adelante como ha ocasionado problemas en los musulmanes y luego entre dentro de las mismas familias, que es donde se debe conocer. Uno no puede conocer algunos ámbitos de este tema de la sexualidad fuera de la familia, es decir, en conocimiento teórico, ¿no? Pero en lo más sensible, en cosas que uno debe conocer, pues si es dentro de la familia primero, ya sea desde el padre o de la madre, que transmitan a sus hijos una serie de cuestiones cuando ya son adultos, por desgracia eso no se da. Entonces, bueno, son una de las cosas que trataremos más adelante. Y sin duda uno de los factores más importantes que han hecho que, pues, por desgracia exista esta concepción muy cerrada sobre el hecho de tratar la sexualidad dentro de la comunidad musulmana. Podríamos citar algunos, entre ellos la ignorancia. La ignorancia, no cabe duda de que no solo en este aspecto, en muchos otros más, en otros muchos aspectos más, pues juega un papel pues realmente negativo, ¿no? Cuando la gente o cuando la persona desconoce realmente cómo son las cosas, pues se inventa cosas, se forja ideas erróneas sobre las cosas en sí, incluso se puede inventar cosas que son realmente incluso en muchos casos contradictorias con lo que realmente transmite en este caso el Islam, ¿no? En referencia a la sexualidad. Y eso pasa, como muchos de vosotros sabréis, habrá muchos conceptos que ya bien los conocéis o puede que conozcáis a lo largo de estas charlas, veréis cómo cuando las aprendáis y las conozcáis, veréis cómo se contraponen a muchas ideas, muchos prejuicios y muchos otros conceptos que existen, pues por desgracia, entre la gente de a pie, entre la comunidad musulmana, que no son correctas, ¿no? Por un lado está lo que realmente es y lo que realmente transmite y predica el Islam en este sentido, y por otro lo que la gente pues tiene por costumbres y por ideas sobre este tema, que a veces, como digo, son incluso contradictorias y que se oponen y que están casi confrontadas a lo que marca el Islam. Y bueno, a lo largo de estas charlas y estas conferencias pues veremos muchos casos, ¿no? A esto es lo que me estoy refiriendo. Pero yo quisiera hacer aquí sí una crítica profunda realmente a quienes y yo me incluyo dentro de aunque tampoco no soy un gran sabio ni mucho menos, pero sí por formar parte de la gente, de los imames que realmente se supone que somos quienes debemos enseñar a la gente cuál es su din. Entonces, en este caso, desde dentro yo hago esta crítica a los imames y a los sabios, que son los primeros que tienen que enseñar a los musulmanes su din, y el din del Islam enseña que es un din que ha venido a enseñar al ser humano cómo debe
cómo debe tratar y cómo debe actuar en este mundo en todos los ámbitos de su vida, y uno de ellos es pues cómo debe ser su práctica sexual, y además eso está muy detallado en el Islam. Entonces la crítica que yo dirijo aquí a los imames y a los sabios, a un importante número de ellos, y a los hechos me refiero, de que mucha gente desconoce este ámbito porque los propios imames o bien no lo conocen o bien no han sido lo realmente coherentes con el mensaje del Islam y lo que éste transmite, como para transmitir realmente y formar a la gente sobre este ámbito. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que, como uno de muchos casos que acabo de citar es esa ignorancia, es esas ideas incluso a veces retrógradas que existen en la misma comunidad del Islam o mucha gente sobre conceptos dentro de la sexualidad que realmente no son así, y que eso, los únicos que tienen en su mano el aclarar estos conceptos son los imames y son los sabios, y por desgracia esto no se hace. Y cualquiera de vosotros sois testigos de que realmente hoy, como he dicho antes, eso es un tema que si sale, porque es realmente raro que salga este tema y se exponga pues en los sitios donde hay formación o en mezquitas o en otros lugares, se expone de una manera muy general, ¿no? Y muy por encima, y nos entra en los detalles cuando realmente sí que se debería tratar, y como ya veremos cuál fue la misma forma del profeta sallallahu alaihi wasallam de enseñar esta cosa a la gente, porque es algo normal. El Islam no viene a romper con lo natural, a todo lo contrario, coge lo natural del ser humano, el fitra, la esencia natural del ser humano, y lo que hace es conducirla a lo correcto. No quiere reprimir ningún aspecto del ser humano, lo que quiere es reconducir por un camino que conduzca a lo que es felicitante y aquello que le provoca lo que es estabilidad y felicidad en el ser humano. Y como he dicho antes, pues por desgracia, por pues muchos factores, ha devenido un tema casi tabú de tratarlos, ya sea en mezquitas o en lugares donde se hacen conferencias o se realizan formaciones, o incluso donde uno debería realmente aprenderlo de primera mano, que debería ser en el hogar, ¿no? En la casa, donde tanto el padre como la madre se dirijan a sus hijos en estos aspectos y les encaucen, ¿no? De primera mano, aunque luego ellos accedan a otras fuentes para conocer, ¿no? Pero como he dicho, sí, claro, desde el mismo seno de la familia esto se desconoce, y además se tiene como algo casi que no se puede ni hablar, a no ser que sea algo imperiosamente necesario, pues no, la verdad es que esto no va así. Eh, como he dicho antes, el Islam ha venido a guiar al ser humano y a enseñarle cuál debe ser su práctica en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Entonces, cuando viene la Sharia, cuando viene la legislación islámica, vemos que estas enseñanzas que han venido a través de la revelación lo que hacen es conducir y reconducir a esta fitra, a esta esencia natural del ser humano, a lo correcto, no a aquello que le va a traer la felicidad tanto en este mundo como en el otro. Y cuando accedemos a esa Sharia, a esta legislación divina, vemos que además este tema, que además es muy importante en la vida del ser humano, la sexualidad, vemos que además nos habla de una manera detallada y profunda. Y lo hace sobre todo por dos características por las que se caracteriza la Sharia islámica o la legislación islámica. Una de ellas es la globalidad. Es decir, que el din del Islam es un din global y no ha dejado ningún ámbito o dimensión de la vida humana sin hablar de ello. Es decir, en el Islam encontramos desde cómo uno debe ir al servicio, desde cómo debe guardar su higiene, desde cómo debe cuidar su cuerpo, desde cómo debe alimentarse, de cómo debe tratar con los demás. Encontramos absolutamente todo. Es una guía global que enseña cómo debe practicar el ser humano y cómo debe realizar buenos actos en todos los ámbitos de su vida. Y otra de las características de la Sharia, de la legislación islámica, es su realismo. Es decir, es realista y por ello
trata las cosas tal y como son. Y esto es muy importante. La Sharia no es ninguna filosofía eh, que, 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 que quiera profundizar en asuntos oscuros o muy complejos. No, no, el Islam es muy sencillo. El Islam es muy sencillo y además es realista y además trata las cosas tal y como son, sin tapar absolutamente nada, porque no hay nada que tapar. Al contrario, el Islam viene a desvelar, viene con su luz para iluminar al ser humano el camino en todos los aspectos de su vida y enseñarle al ser humano a eso, a ser lo que es, un ser humano. No es ni un ángel ni tampoco es un demonio, es sencillamente es un ser humano. Y dentro de esa humanidad nuestra, dentro de esta humanidad existe nuestra sexualidad. Y Allah ha dispuesto a nosotros esta sexualidad y por la cual también nos pone a prueba. Entonces tenemos que saber cuál es la guía con la que ha venido la revelación. Entonces en este caso vemos cómo a través de las enseñanzas del Islam respecto a este tema veremos de qué manera tan hermosa y precisa se nos enseña cuál debe ser nuestro proceder, en este caso en nuestra práctica sexual. Podríamos empezar ya entrando en lo que es el tema de la sexualidad en el Islam y también para un poco refutar y aclarar conceptos de los muchos conceptos que tenemos la comunidad islámica erróneos y falsos sobre la sexualidad. Primero, este hecho que acabo de citar, de que se considere como lo que se conoce en árabe como aib, ¿no? Como algo impropio de un musulmán que hable de estas cosas, ¿no? Cuando tiene que ser totalmente lo contrario, es algo de lo que hay que hablar y de lo que se debe hablar y que el Islam ha venido y ha hablado de ello. Y como he dicho antes, mi crítica ha sido dirigida a los imames porque no han hablado de ello. Han tapado una cosa que realmente no tendría por qué ser tapada y que luego pues causa problemas de diversa índole en la sociedad, ¿no? y en la gente en general. Entonces, uno de los ejemplos muy sencillos y una de las evidencias patentes que podemos citar para demostrar que no es un aib, no es algo impropio del musulmán hablar de estas cosas, hablar de la sexualidad, pues un ejemplo que todos conocemos y que es muy sencillo. Una de las cosas que Allah ha prometido en el paraíso, es decir, en el lugar de la vida futura, en el lugar donde todo será puro, Allah Azza wa Jal nos ha prometido de que va a haber lo que se llaman uríes, el Hur el-Ain, y que ahí en el paraíso va a haber sexo, y es algo que existe y que está en el Islam. Entonces no puede ser algo aib, no puede ser algo impropio del musulmán o que se hable de ello cuando en el Jannah, en el paraíso, va a existir este fenómeno, va a existir sexualidad. Otro caso que es en referente a este caso hay un punto que es importante y es el siguiente: desde una concepción occidental y más concretamente católica, no se puede concebir que en el más allá, en la cercanía a Dios, en los cielos, haya o se cometa algo que es impuro. Y así se ve desde por poner un ejemplo que conocemos y que yo conozco directamente, que es el del catolicismo, ¿no? Cuando se ve como el acto en sí mismo, en algunos casos se considera como algo sucio, cosa que es totalmente ajena al Islam. Y en este caso, daros un dato si queréis tenerlo y tomarlo. Existe un libro que lo podéis encontrar también en la web, está en internet, un libro que se titula Historia sexual del cristianismo. En este libro, que se nos enseña cómo, pues por múltiples factores históricos, cómo el cristianismo, sobre todo aquel que va a deparar en lo que es catolicismo, rompe totalmente e innova, introduce además, como lo cita el Corán, lo que va a ser a posteriori el Rahbanía, este ascetismo, es decir, el hecho de que la gente no mantenga relaciones sexuales, ¿no? Este Rahbanía, que aparece con algunos, como nos cuenta el Corán, algunos de los que siguieron a Jesús, la paz sea con él, cómo introducen esta innovación y luego con el paso del tiempo
y ha sido así, la historia nos lo ha demostrado, y ha venido a ratificar el Corán como algo que en sí es algo natural, incluso como ya veremos es algo que además es bello en la misma vida del ser humano, deviene como algo sucio, algo impropio del ser humano. Entonces, claro, no se puede concebir que desde una perspectiva, vamos a decir, desde algunos puntos del catolicismo, no se puede concebir algo sucio que se practique en el más allá, en los cielos, junto a la cercanía del Señor, ¿no? Cuando en el Islam es totalmente lo contrario. Es decir, lo que parte de lo que hemos experimentado en esta vida también lo vamos a encontrar en la otra, y muchas otras cosas más. Y en este caso hay tres niveles de lo que vamos a encontrar: cosas que hemos experimentado en este mundo, cosas que nosotros, la primer nivel es cosas que hemos experimentado y conocido en este mundo, eso es lo que parte de lo que vamos a encontrar en el Jannah, en el paraíso. Un segundo nivel sería, o un segundo punto, cosas que nosotros vamos a desear y que a lo mejor no tuvimos en este mundo, o que nuestra propia imaginación nos pida. Todo cuanto nosotros deseemos en el Jannah también lo vamos a tener. Y otro tercer nivel sería, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pasa con él en un hadith, aquello que ningún ojo ha visto, aquello que ningún oído ha escuchado, y aquello que ningún corazón de ningún ser humano se pueda imaginar. Y luego un cuarto nivel, que es el superior, que es el nadar y la wajhillah, es decir, el contemplar el rostro de Allah, y ese es el cuarto nivel. Y como dice en un hadith, es lo más hermoso que uno puede tener en el Jannah, en el paraíso. Entonces, claro, no se puede, es totalmente contradictorio tener algo como impropio cuando en el Jannah, cuando es la vida futura, en el lugar donde no hay ni mediocridad, ni hay nada sucio, si todo es puro, todo es luz, va a haber también, como nos cuenta el Corán y los hadices, y entraremos en más detalle, va a haber sexualidad igualmente, claro, en otra dimensión, porque tampoco sabemos exactamente cómo va a ser, todos son cercanías que nos transmite el Corán para que nosotros nos hagamos una idea de lo que allí hay, pero realmente únicamente podremos percibirlo y sentirlo por entero cuando sí, con el permiso de Allah, y así sea, inshallah, entramos en él. Para finalizar este primer curso, esta primera charla de hoy, y como un poco de introducción para lo que vamos a ver más adelante, voy a citar dos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos transmiten muchas cosas, muchas enseñanzas, muchas formas, muchos conceptos que tenemos que tener, que se tienen que arraigar en nuestro conocimiento. Estos dos hadices son los siguientes. En un hadith se nos cuenta que en un hadith sahih, en un hadith correcto y fidedigno, se nos cuenta que en una ocasión vino una mujer, una sahabía, una de las seguidoras, compañeras del profeta Muhammad sallam, pues viene ella misma al profeta Muhammad sallam, y le cuenta que ha estado casada con un hombre, pero que se ha divorciado de él ya 3 veces. Y como marca el derecho islámico, cuando se divorcian 3 veces seguidas una pareja, un hombre y una mujer, pues entonces, si la mujer desea volver otra vez con este marido del que se ha divorciado 3 veces, no puede volver a él hasta que esta mujer se vuelva a casar con otro marido, y una vez, si se divorcia de este segundo marido, entonces podría volver a este primero, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero tiene que haber la condición que entre ambos haya habido una relación sexual, es decir, haya habido un coito. Entonces esta mujer esta sahabía, compañera del profeta sallallahu alaihi wasallam, viene al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice lo siguiente: oh profeta de Allah, yo estoy casado ahora con una persona y me quiero divorciar para volver con la otra, ¿puedo hacerlo? Y le pregunta al profeta si puede hacerlo.
Entonces le hace una respuesta, el profeta, la pasa con él, el profeta Mohammed le hace una respuesta a esta mujer que es muy elocuente. Es una respuesta donde le responde de una manera muy sutil y muy hermosa cómo se tiene que dar esa condición de ese coito antes de poder volver con el marido anterior. Entonces le dice lo siguiente, fijaos bien en lo que le dice. Le dice, no puedes volver con tu primer marido hasta que este con el que estás casado ahora, le dice hasta que tú pruebes su miel y él pruebe la tuya, tu miel. Entonces fijaos cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se refiere al coito, a la relación sexual, como la miel, es decir, como algo dulce, como algo realmente agradable. Entonces fijaos bien cómo está totalmente en contraposición a conceptos que existen en otras religiones, incluso a veces conceptos que algunos propios musulmanes tienen sobre el hecho de la sexualidad. Fijaos que aquí además le responde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam directamente a ella, no le dice te mandaré a alguien, un hombre y que te informe, no, le responde a ella directamente, pero lo dice de una forma tan sutil y tan bella que nos está enseñando. Nos está enseñando conceptos, nos está enseñando formas de tratar, nos está enseñando igualmente a decirnos que podemos hablar, el profeta Muhammad está enseñándonos de que está hablándolo este tema con una mujer, que a lo mejor él no conoce, pero lo está hablando este tema con palabras bellas, con palabras realmente hermosas. Está diciendo hasta que tú no pruebes su miel y él pruebe tu miel. Entonces fijaos con qué hermosura y con qué delicadeza le está hablando de manera indirecta de que tiene que haber esa relación sexual. Y en otro hadith, para ya acabar, en otro hadith también conocido, que ya este hadith que acabo de citar también lo citaremos en su momento para otras cosas y profundizaremos en otras cosas igualmente. Y en un segundo hadith también que voy a citar ahora es muy esclarecedor, muy importante, que nos enseña realmente muchas cosas y que yo lo cito como presentación de lo que realmente vamos a ver y de lo que vamos a conocer, porque realmente, como he dicho, se desconoce mucho y tenemos mucho que aprender en este caso. Se nos cuenta que en una ocasión también vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, volvía de un viaje con sus compañeros, y entonces se enteró de que uno de sus compañeros, uno de los sahaba, se había casado. Entonces él se acercó a él y le preguntó pues por la boda y cómo se había casado, etcétera, ¿no? Entonces le pregunta y le dice en árabe, le pregunta si se ha casado con lo que se denomina bikr, es decir, una mujer que no se ha casado nunca, o si se ha casado con una mujer thayyib, es decir, si se ha casado con una mujer que ya se ha casado con anterioridad. Que en español el término thayyib, quien lo quiera buscar, se denomina madrígada. Es un término raro, pero bueno, es el que existe. La madrígada es la mujer thayyib, es decir, que ya es de segundas nupcias o más, se ha casado más de 2 veces. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quiere interesarse por este sahabi, por cómo se ha casado. Entonces le dice que se ha casado con una mujer thayyib, es decir, con una mujer que ya se ha casado anteriormente. Entonces fijaos lo que le dice el profeta Muhammad a este sahabi. Dice, qué bueno hubiera sido que te hubieses casado con una mujer bikr, es decir, con una mujer que nunca se ha casado, que no ha tenido relación. Y fijaos lo que le dice, para que tú juegues con ella y ella juegue contigo. Y luego dice, para que tú la hagas reír y para que ella te haga reír, incluso le llega a decir y para que tú la muerdas y ella ya te muerda a ti. Entonces fijaos de qué manera más sencilla, más hermosa está diciendo y se está interesando para que exista tanto entre este sahaba y su mujer una relación correcta. Pues voy a cortar porque realmente se nos acaba el tiempo, nos quedan 30 segundos. Si hay algún tipo de preguntas, pues lo podéis mandar a este formulario y nos vemos, inshallah, pronto en la próxima charla la semana que viene. Barakallahu fikum.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.